Perdón, buenas tardes, ¿cómo están? Ya. Eh, bueno, me presento con ustedes. Yo soy Edith Ortega. Estoy como a cargo del área comercial en American Register, casa certificadora. Les comparto que el día de hoy estará con nosotros el biólogo Jorge Becerril, quien es un experto en la materia. El día de hoy estaremos en nuestros webinar nombrado Legislación Ambiental para Instituciones Educativas y estaremos tratando sobre temas importantes y de interés para ustedes. Entendemos y sabemos que es una materia en donde ustedes son ya casi unos expertos y que como instituciones tienen un compromiso de responsabilidad social, de sustentabilidad y sostenibilidad. Y también entendemos que mientras más herramientas tengamos para capacitarnos, pues obviamente es mucho mejor el resultado que vamos a obtener de nuestros sistemas de gestión. Entonces, para los que se van uniendo a esta sesión, mi nombre es Edith Ortega. Estoy en el área comercial de American Register. De entrada, pues somos como las primeras personas que los atendemos. Es la primera vez que tenemos una sesión virtual en donde a través de una cámara tienen oportunidad de conocernos. Eventualmente tendremos la oportunidad de interactuar con ustedes. Les quiero compartir un poquito más acerca de su casa certificadora ARMS de México. Sí, nosotros a lo largo de estos años hemos trabajado ya con nuestro sistema de gestión, lo hemos robustecido y pues obviamente estamos buscando el llevarles a ustedes o compartir con ustedes las novedades que a lo largo de estos 11 años que tenemos de intenso trabajo con las instituciones educativas, pues hemos hecho. Al día de hoy contamos con 5 productos de certificación ISO, en donde ustedes pues obviamente ya conocen y están muy relacionados con ISO 9000, ISO 14000, ISO 50000 y en algunos casos ISO 45000. Este año 2020 es un año lleno de retos, pero no por eso vamos a dejar de tener pues elementos de vanguardia que nos permitan seguir apoyando a nuestros clientes. Este año esperamos ya en breve tener nuestra acreditación para la certificación de sistemas de gestión ISO 21000 de instituciones educativas, así como ISO 37001, que tiene que ver con antisoborno, ¿sí? Siendo que pues, son unas premisas importantes para todas las empresas que requieren una transparencia. Bueno, ya para no tomar más tiempo de su sesión, pues simplemente me toca presentarles al ingeniero Jorge Becerril, quien es egresado de la UNAM, que tiene un bagaje muy interesante en el tema de certificaciones. Bueno, no hay certificaciones, más bien de implementación de sistemas de gestión y así como apoyo de auditoría. Él ha trabajado para grandes corporativos como Xcaret en temas ambientales, en diversas instituciones educativas. Y pues bueno, ahora sí, sin más preámbulo, voy a ceder el mando a Jorge, que le voy a pedir que active su cámara y su audio para que tome el mando de esta sesión y nos lleve a esta parte ya de la transmisión del conocimiento. Se les voy a pedir... Muchas gracias, Edith. De nada. Mientras aparece Jorge y le voy cediendo el mando, ¿sí? Les voy a compartir cómo vamos a interactuar en esta sesión. Esta charla va a tener una duración de 40 minutos aproximadamente, una vez que Jorge inicie su sesión. Y una vez que esto suceda, una vez que ya terminen los 40 minutos, lo que va a suceder es que el equipo de ARMS estará al pendiente de resolver todas las dudas, inquietudes, o bueno, no tanto resolver, sino de compartirle a Jorge las dudas, inquietudes que ustedes vayan teniendo a lo largo de esta sesión. Entonces, les voy a pedir, si están en su computadora, escritorio, en la barra de abajo, ustedes van a tener deben de estar observando una burbujita que dice chat o que dice mensajes. Ese lo pueden usar para saludarse entre ustedes, pero las preguntas que se van a ir, en donde nos interesa que ustedes dejen sus preguntas para que al en las charlas respondidas por Jorge, van a ver 2 burbujitas que dice preguntas y respuestas o
que se lee Frequent Questions. Ahí es donde les voy a pedir que, así como vayan teniendo sus dudas, inquietudes a lo largo de la charla, las vayan subiendo y al término de la sesión vamos a estar transmitiendo las preguntas a Jorge para que él nos vaya respondiendo. Ahora, si tenemos oportunidad, igual, si quisieran hacer una pregunta de forma directa a Jorge, van a encontrar que hay una manita de color azul, la van a presionar y una vez que termine la intervención del biólogo, lo que vamos a hacer es vamos a hacer el micrófono a las personas que tengan la manita levantada. Obviamente vamos a respetar esta agenda. Tenemos aproximadamente 1 hora y 20 minutos para esta sesión. Entonces, Jorge, cedo los micrófonos. En un ratito más los veo. Bien. Gracias, Edith. Muchas gracias por la presentación también. Muchas gracias a ARMS. Y ahora, bienvenidos a esta capacitación, a este seminario de legislación ambiental aplicable a instituciones educativas. Mi nombre es Jorge Becerril, como ya me hizo la presentación Edith. Represento a la empresa GTAC. Algunos de ustedes quizá nos ubiquen, quizá nos conozcan. Voy a ser el que va a ir trabajando este seminario de más o menos 40 minutos mi presentación para ir a alguna sesión de preguntas y respuestas que espero igual aportarles. Entiendo que tenemos una variedad de personas aquí, distintos puestos en las instituciones educativas. GTAC es una empresa de implementación de sistemas de gestión, entre muchas otras cosas. Implementamos sistemas de gestión ISO 14001 ambiental 2015. Lo hemos hecho en instituciones educativas, al igual que en otras organizaciones, y estamos para servirles tanto para la implementación como para la mejora de sus sistemas de gestión en cualquier momento en el que estén. Sabemos que un sistema no es estático, es dinámico, y ahí podemos entrar a apoyarlos en cualquier momento cuando ustedes lo decidan. Vamos a iniciar esta charla, este seminario, con un poquito hablando de la agenda que vamos a trabajar. Primero, yo quisiera pedirles que en el chat igual nos indicaran cuál es su puesto. ¿Cuál es el puesto que representan en la institución educativa? ¿Son alta dirección? ¿Son directores? ¿Son subdirectores? ¿Jefes de área? ¿Son si está el personal, alguien del Tecnológico Nacional de México, son parte de esta coordinación del Tecnológico Nacional de México? ¿Son representantes de la dirección? O coordinadores de sistemas de gestión en la institución educativa? ¿Son profesores? ¿Cuál es su papel? Esto nos va a ayudar mucho a entender con quién estamos conversando y, por supuesto, entender sus necesidades. Después entraré en un tema importante. ¿Para quién es este seminario? ¿Para quién es esta capacitación? El tercer punto revisaremos ¿para qué? ¿Para qué nos sirve hablar de legislación ambiental? Y lo voy a tratar de hacer lo más claro, lo más comprensible, lo más entendible posible, en la consideración también que muchos de ustedes quizá tengan ya algún conocimiento, inclusive vasto, en materia legal ambiental, y ojalá yo pueda aportarles algo. El cuarto punto es ¿de qué vamos a hablar? Ahí voy a entrar un poquito más en detalle en las materias, en los elementos que deben ser considerados en un sistema de gestión ambiental, en la matriz de identificación de requisitos legales y, por supuesto, en la matriz de evaluación de cumplimiento legal en materia ambiental. Al final, en el punto 5, entraremos materia por materia. Por supuesto, en los elementos clave, elementos principales relacionados con la legislación ambiental y su aplicación en las instituciones educativas. Bien, entraremos entonces en materia. Primero, yo espero ya sus respuestas en el chat, ya nos indicarán cuál es más o menos el balance de los integrantes en este seminario. ¿Para quién está dirigido este seminario? Primero, y sabemos muy importante en el concepto de ISO 14001-2015, liderazgo, compromiso, estrategia, a los directores. Directores, directoras, subdirectores, jefes de área, jefes de departamento, de esas instituciones educativas. Por supuesto, con el vínculo de liderazgo, del compromiso que ahora nos pide ISO 14001-2015. Con conocimiento de causa, también conozcan qué implica incorporarse en un sistema de gestión ambiental en temas legales. Está también dirigido a coordinadores de sistemas de gestión, comúnmente de la calidad, que se incorporan a coordinadores ambientales o exclusivamente coordinadores ambientales que tienen autoridad específica en esta materia.
representantes de la dirección, si aún siguen estableciendo esta figura como RDs en las organizaciones, también están en este esquema. Auditores internos, por supuesto, ustedes saben que un elemento clave de competencia de los auditores internos es el conocimiento legal, legal ambiental en este caso. Y finalmente para profesores, hemos visto que también profesores imparten cátedras relacionadas con temas ambientales y también que nos ayudan mucho en bajar la información con los alumnos para que los sistemas de gestión ambiental vayan funcionando, operando y en mejora, que se cumplan los objetivos, las metas que se definan en cada institución educativa. Bien, ¿para qué? ¿Para qué podría apoyar, ayudar a la institución educativa un seminario como estos? Primero, y creo que coincidimos mucho, por algo estamos aquí, sabemos que no terminamos de aprender nunca y sobre todo en temas legales, ambientales o de cualquier otra temática que tenemos que ir considerando. Entonces, primero, desarrollar y mejorar competencias, un tema clave para cualquiera de los puestos de trabajo que están aquí representados. Segundo, cumplir los requisitos aplicables de la ISO 14001-2015. Recordemos que la ISO 14001-2015 desde la política ambiental nos determina nuestro compromiso de cumplir los requisitos legales y por supuesto nos obliga en uno de los requisitos a identificar ese requisito legal y por supuesto evaluarlo. Es clave ese tema en la identificación legal y que a la postre se convierta en una muy buena evaluación legal que nos permita demostrar ese compromiso de la política ambiental o política integrada en muchas instituciones educativas. Tercero, revisar y mejorar la identificación y evaluación legal, como lo comento. Esto es una consecuencia de cumplir los requisitos. En consecuencia, tenemos que tener una muy buena identificación y una muy buena evaluación legal. Y finalmente, y no quiere decir con esto menos importante, el apoyar en lograr y mantener las certificaciones. Específicamente, en este caso, la certificación ISO 14001-2015. Mantenerla y, por supuesto, mejorarla. ¿De qué estamos hablando? Por supuesto, hay una cantidad de información. Ahí les presento en esta diapositiva leyes, reglamentos, normas y todas en materia ambiental y todas única y exclusivamente en materia federal, solo en ese nivel federal. Aquí no estoy representando la legislación estatal y la legislación municipal, imagínense. Pero esto nos da una idea de que hay mucha información. Es muy densa la información y tenemos que encontrar el hilo conductor, tenemos que encontrar el camino, tenemos que encontrar la línea clave de esto. Entonces, yo lo que digo, tenemos que partir de lo sencillo, de lo simple, de lo claro. Y espero yo ser claro en esta presentación. Necesitamos primero comprender el orden, comprender la estructura de esa normativa ambiental. Y para ello voy a pasar a las siguientes diapositivas y espero ser claro. Bien. Primero, ¿cuál es el contexto ambiental en una institución educativa? Por supuesto, no pretende ser una diapositiva exhaustiva de todo el contexto ambiental, porque también hay ciertas variantes por institución. Bien, pero de lo que conocemos en las implementaciones de sistemas de gestión en instituciones educativas, hemos visto estas condiciones, estos aspectos ambientales, estos elementos importantes que se vinculan con en el tema legal. Primero, existen laboratorios de cualquier cantidad, de cualquier tipo, laboratorios industriales, laboratorios de química, hay inclusive algunas áreas de serigrafía en algunas instituciones educativas, de impresión. Entonces, esos laboratorios consumen agua, generan agua residual, consumen energía eléctrica, consumen sustancias químicas, generan residuos peligrosos y generan residuos urbanos y manejo especial. Ahí nada más en esos laboratorios, por supuesto que nos van a apoyar al cumplimiento legal. Muy importante. Cafeterías, ¿qué les parece las cafeterías? Que no solamente vamos a alimentarnos, sino además ellos consumen agua, generan aguas residuales, consumen energía eléctrica, generan residuos urbanos, incluidos los residuos de alimentos, y también los aceites y grasas vegetales y animales. Ahí también tenemos una consideración no solamente de operación, sino también de cumplimiento legal. ¿Qué les parece las áreas comunes? Las áreas donde está mantenimiento, realizando todas las actividades que le corresponden. Ahí consumimos agua, generamos aguas residuales, consumimos energía eléctrica nuevamente, sustancias químicas, muy importante. También hemos visto que es necesario incorporar controles, no solamente operativos, sino legales en el uso
y manejo de esas sustancias químicas en las áreas comunes, igual que en los laboratorios. Y también en estas áreas se generan residuos urbanos y manejo especial. Bien, pero no olvidemos también a los salones de clase y las oficinas donde también se consume energía eléctrica y residuos urbanos. Por supuesto, todo esta descriptiva únicamente lo quiero vincular al tema legal ambiental. Por supuesto, aquí también puede haber inclusive condiciones de emergencia que no especifico y no explicito de manera puntual acá. Sin embargo, quisiera partir de los elementos básicos y en un momento dado podríamos hacer alguna comentario si hay alguna pregunta específica en materia de respuesta ante emergencia. Bien, eh, muy importante que comprendamos que en el tema ambiental hay que hablar de materias o lo que llamamos en los sistemas de gestión ambiental aspectos ambientales. Pero aquí le hablamos materia porque así lo refiere la legislación y así lo refiere la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuando hace sus evaluaciones o hacemos las evaluaciones de industria limpia o de cumplimiento ambiental. La primera materia que se evalúa, que se analiza, que se revisa es agua. Segundo, aguas residuales. Tercero, emisiones a la atmósfera, ya platicaremos de ello. Energía y un tema importante que está asociado, no perdamos de vista y por supuesto vamos a ver qué relación hay con este elemento con las instituciones educativas, compuestos y gases de efecto invernadero. Quinto, residuos sólidos urbanos, por supuesto, y residuos de manejo especial, muy importante porque es visible. Cuando uno entra en una escuela, una institución de educación superior, por ejemplo, inmediatamente se observan los residuos, el bueno o mal manejo de esos residuos desde la generación, la separación, el etiquetado, el almacenamiento. Entonces es muy evidente el manejo de los residuos. Yo diría que un elemento clave en temas de sistemas de gestión y por supuesto en tema legal. Por supuesto, no olvidemos, aún siendo una institución educativa, son generadores de residuos peligrosos. Ya se considerará en qué categoría. Impacto ambiental también es una materia. Y finalmente, la materia de ruido. Aun cuando no es una institución, no es una industria que genera ruido de manera permanente, sí hay una norma que nos habla del ruido en escuelas. Bien. Un tema en el que debemos partir es que aquí hay 3 niveles de gobierno involucrados, el federal, el estatal y municipal. ¿Cuál le aplica a la institución educativa en la que estás? ¿La federal, la estatal y o la municipal? Bien. En la federal no perdamos de vista que hay organismos de gobierno y que quien los comanda, quien está al mando, es la Semarnat. Pero también hay otros organismos que dependen de ella. La CONAGUA, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia de Seguridad y Energía y Medio Ambiente, acotada solamente al sector hidrocarburos. Por supuesto, todas ellas son de gobierno federal. ¿Tendrá algo que ver con las instituciones educativas? Lo veremos. En el Estado en el en el que está tu institución educativa, ahí quien establece la política ambiental en el Estado son las secretarías del medio ambiente en cada estado, en el estado de la República correspondiente. Y finalmente, las direcciones de ecología o medio ambiente municipal, si es que existen o como se llamen. También depende mucho del municipio. Y hemos visto distintas maneras de cómo los municipios incorporan el tema legal a través de la Dirección de Ecología, Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Obras Públicas. Hay infinidad de maneras o de direcciones o áreas en los municipios que pueden incorporar el tema ambiental y reitero, si es que lo incorporan. Bien, vamos a entrar a elementos clave como les digo. Vamos a entrar con cada uno de ellos y con preguntas clave. Primero, agua. Lo primero que nos referimos en temas de agua es mi fuente de abastecimiento. La primera pregunta que me hago en una empresa y específicamente en una institución educativa es, ¿cuáles son las fuentes de abastecimiento de la escuela, del instituto, de la universidad? Segundo, ya determinando esa fuente de abasto, si es la fuente es federal, o sea, un pozo, por ejemplo, un agua subterránea o agua municipal, entonces pregunto, ¿cuentas con permisos de abastecimiento federales, estatales, municipales, dependiendo de la fuente? Cada fuente tendrá que considerar el tipo de permiso, llámese federal, como un título de concesión. Tercero, muy importante, ¿esos permisos están vigentes?
Cada permiso, cada título, cada documento tiene vigencias. O puede ser que establezca una vigencia permanente, pero hay que revisarlo. Y finalmente, no menos importante, porque esa parte le interesa mucho al gobierno, que es realizar los pagos correspondientes de acuerdo, por ejemplo, al consumo. Bien, voy avanzando. Eh, Esa es la primera, el agua. ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu fuente? ¿Tienes permisos? ¿Están vigentes? ¿Y pagas? En agua residual, ¿qué pasa? El agua de salida. La primera pregunta que nos hacemos en aguas residuales es ¿qué tipo de agua residual generas? ¿Son aguas solo sanitarias? ¿Son aguas de servicios? ¿Son aguas ya con químicos, por ejemplo, que lo hemos visto, laboratorios de química o multifuncionales en las instituciones educativas que la práctica que tenían antes de sistemas de gestión es a la tarja, a la tarja, a la tarja. Cuando uno incorpora químicos a la tarja, está cambiando la condición química, valga la redundancia, del agua. Y esto ya no es un agua doméstica. Y eso implica muchas circunstancias. Tenemos que incorporar controles. Pero para efectos de tipos de agua, eh, cambia mucho el contexto si nosotros incorporamos químicos. Entonces, ¿qué tipo de agua residual generas? ¿Estás incorporando químicos? Eso puede generar o puede generar un efecto en el agua residual. Segunda pregunta, ¿cuál o cuáles son tus puntos de descarga? Puntos de descarga. ¿A dónde salen? ¿A dónde tienes un punto de descarga o tienes varios? Tercero, ¿cuentas con permisos de descarga? ¿Quién te da esos permisos? ¿Federales? ¿Estatales? ¿Municipales? Y finalmente, en ese elemento 3 es, ¿realizas análisis de agua? ¿Contra qué norma los comparas? ¿Contra la uno? ¿Contra la 2? Y la número 4 es, ¿estos permisos están vigentes? Otra vez el tema de permisos, el tema de vigencias. Y la última pregunta en el elemento 4 es, ¿los análisis que realizas para comparar contra normas cumplen? Bien. Ahí me quedo en las 4 preguntas básicas en tema de agua residual. ¿Qué pasa con emisiones a la atmósfera en las instituciones? Primero, la primera pregunta es, a ver, mi empresa, en este caso, mi escuela, mi universidad, mi instituto tecnológico, ¿genera emisiones fijas? ¿Genera emisiones móviles? ¿Tengo vehículos utilitarios? Que es la pregunta número 3. Está asociado con esa emisión móvil. Autobuses, por ejemplo, también, o vehículos que se dedican para el transporte del personal de la institución. Segunda pregunta, en el estado donde me ubico, donde se ubica la institución, ¿está obligada a la verificación vehicular? Puede inclusive estar en la legislación, pero no no se aplica, lo hemos visto en algunos estados. Está escrito en la ley estatal, pero no se aplica en los municipios. Tercero, ¿cuentas con vehículos utilitarios? Obviamente es en secuencia. Y la cuarta es, ¿cuentas con evidencia de las verificaciones vehiculares y esas verificaciones son vigentes? Eso es lo que le aplica al tema de instituciones educativas. Ya platicaremos si hay alguna duda al respecto del tema de fuente fija. Ustedes no son una industria, recuerden, son una escuela y por lo tanto no consideramos como fuente fija, pero sí pueden tener emisiones de contaminantes, por ejemplo, en una planta de emergencia. Bien, esas emisiones. ¿Qué pasa con residuos urbanos y manejo especial? Que como lo dije, cuando uno ingresa a una institución educativa, inmediatamente se da cuenta de que lo generan y cómo lo manejan. La primera pregunta es, ¿cuáles son los tipos y cantidades de residuos que generas? De residuos urbanos y de manejo especial. También un tema muy importante porque también hemos visto que hay confusión en el tema de qué es urbano y qué es manejo especial. ¿Por qué se convierte en manejo especial un residuo urbano? La segunda pregunta es la que nos da la respuesta. ¿Eres un gran generador de urbanos? Sí, porque resulta que al sumar la cantidad de residuos urbanos que genero mes tras mes en los 12 meses del año, supero 10 toneladas de esos urbanos. En automático, por ley de residuos y su reglamento, estos residuos urbanos se convierten por cantidad en residuos de manejo especial. Tercera pregunta que debemos hacernos. ¿Cuentas con registro? Como generador de residuos urbanos y manejo especial, debo decir aquí que el registro es ante el gobierno del estado correspondiente. Y finalmente, en la pregunta 3, en el elemento 3, ¿cuentas con plan de manejo? Porque es automático, ¿eh? Si tú eres gran generador de residuos sólidos urbanos, que son de manejo especial, en automático te aplica plan de manejo por ser gran generador. Por eso esa pregunta 3. Y número 4, ¿cuentas con un área de almacenamiento?
para esos residuos, por supuesto. ¿De qué va a depender el tipo de almacenamiento, la condición de almacenamiento, el diseño del almacenamiento? De la regulación estatal. Y finalmente, en el elemento 4 es, ¿contratas proveedores autorizados para su manejo? ¿Autorizados por quién? Autorizados por el gobierno del estado. Tema también muy importante, no es porque, digo, lo hemos visto no solamente en instituciones, también lo hemos visto en empresas que a veces entregan el residuo, pues a quien se lo lleva gratis o tal, o no quiere, pero no nos ponemos, no nos preguntamos si están autorizados, si están registrados, si tienen su registro y está vigente ante el gobierno estatal. Entonces, un tema muy importante, claro, que va a depender de cada estado. Bien, esos son residuos urbanos y manejo especial. ¿Qué pasa con los peligrosos? Recordemos que un residuo peligroso es aquel que tiene características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas. Entonces, lo primero que debemos hacer, la primera es, ¿tu institución educativa genera residuos peligrosos de los que acabo de decir? No importa aquí la cantidad, lo que importa es que lo generas. En la segunda pregunta es, oye, ¿en qué categoría caes? ¿Cuánto generas al año? ¿Eres grande? ¿Gran generador más de 10 toneladas? ¿Eres pequeño de 400 kilos hasta 10 toneladas? ¿O eres microgenerador menor a 400 kilos al año? Tercera pregunta, ¿cuentas con registro? Ese registro ante gobierno, si es pequeño o grande, federal, si es micro, estatal, municipal, aunque en la práctica hasta los microgeneradores se están registrando en el gobierno federal. Cuentas con ese registro, está actualizado, y si contratas a proveedores autorizados por la Semarnat o por la SCT, en su caso para transportistas, para su manejo en todas las etapas hasta su destino. Y número 4, cumples con la legislación en todas las etapas de manejo, desde que lo generas el residuo peligroso, desde que lo separas, lo etiquetas, lo transportas, lo almacenas, lo envías a destino. Cumples con cada etapa, con la ley, con el reglamento, con las normas, y si cuentas con todos los registros que debes contar en materia de residuos peligrosos. Bitácora, manifiestos, autorizaciones de tus empresas proveedoras, por ejemplo. Eso es lo que revisamos en temas de residuos peligrosos, que tienen que ustedes asegurarse de que esté clarísimo en la identificación y en su matriz de identificación legal y en la evaluación. Por supuesto, también es revisado en campo, en piso, en sitio, recorriendo, nos damos cuenta si esto está funcionando o no está funcionando legalmente. A veces creemos que la legislación es solo papeles, no, también es operación. Bien, en energía y compuestos y gases de efecto invernadero, preguntas iniciales. ¿Cuáles son los tipos de energía que utilizas? ¿Energía eléctrica o también energía de combustibles? ¿Cuánto se consume de energía eléctrica al año en tu institución? Consumes más de 45 gigawatt hora año. Esa cantidad de energía es muchísima. Hay empresas, industrias que sí lo consumen. Quizá en instituciones educativas no. Pero lo pongo ahí porque ese es un criterio para determinar si eres usuario de patrón de alto consumo o no eres usuario de patrón de alto consumo. Eso quiere decir las siglas UPAC. Tercera pregunta, ¿cuánto generas de gases de efecto invernadero? Esto también tiene que ver con ISO 50001, las instituciones que están en este sistema de gestión de la energía. Pero no olvidemos que también con 14001, porque es legal el tema. Ok. Y también puede vincularse con objetivos y metas ambientales. ¿Cuánto generas de gases de efecto invernadero? ¿Generas más de 25,000 toneladas de CO2 equivalente? Entonces eres establecimiento sujeto a reporte. Y última, en su caso, ¿cumples con las obligaciones ante la Semarnat y ante la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía? Bien, continúo. En impacto ambiental, aquí debo dejar muy claro, ustedes como instituciones educativas son de competencia estatal en impacto ambiental. Esto está clarísimo. No me voy a meter en temas de competencias federales, son competencias estatales en impacto. La primera pregunta, en tu estado, donde se ubica la institución, ¿hay legislación en materia de impacto? Si la hay que revisarla. Segunda pregunta, ¿cuentas con un manifiesto de impacto ambiental previo a la construcción de la institución educativa? Aquí también hay una variación o hay una condición. ¿Cuánto tiempo tiene de construido el instituto? ¿Sí? También ese es elemento clave para entrarle al tema de impacto ambiental, porque el impacto se evalúa antes de que se construya.
Y por supuesto, en la tercera pregunta me enfoco hacia, ¿ha habido ampliaciones? Ok, ya no tengo impacto ambiental de antes de que se construyó, pero he hecho ampliaciones. También las ampliaciones se incluyen. ¿Cuentas con evidencia de cumplimiento de impacto ambiental en tus ampliaciones? Y finalmente, la 4, cumples con las condiciones, que no es más que la autorización de impacto ambiental que da el gobierno del estado para la obra o la actividad que vas a realizar, que vas a construir. Por supuesto que hay que cumplir con esas condiciones. Ese es impacto ambiental. Ahora me voy a ir hacia elementos clave en estos minutos que me restan. Eh, ¿Qué leyes, qué reglamentos, qué normas son las que, a mi juicio, por el conocimiento que tengo de las instituciones educativas, no deberían faltar en la identificación de requisitos legales aplicables en las instituciones? Punto número 1, me voy con las leyes. Por supuesto, hay una estructura normativa. Leyes, reglamentos, normas. Todo parte de la Constitución política, pero de ahí derivan las leyes, de ahí los reglamentos y finalmente las normas. Y aquí hablamos solo sobre normas oficiales mexicanas. Voy a empezar con las leyes. ¿Qué leyes no deben faltar en la matriz de requisitos legales aplicables de la ISO 14001? Y si es una matriz integrada, pues también ahí estaría también elementos hasta de energía. Bueno, pero específicamente en ambiental. La LEGEPA, conocida, los que estamos en estos temas, ¿no? La mamá de todas las leyes ambientales en México, es la que deriva directamente de la Constitución política, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Y ahí debo decir algo muy importante que además tenemos que asegurar en las instituciones educativas, que la legislación esté vigente, que nos aseguremos que esa legislación que yo presento, que yo muestro que está en la matriz, en un listado, demuestre que la legislación es vigente. Ese documento, esta diapositiva y en la parte donde está la fecha, es la fecha de la última publicación de la ley GEPA. Entonces, la primera ley que debe estar ahí es esa Ley General del Equilibrio Ecológico. ¿Por qué? Porque aplica a todas las materias que le pueden aplicar a una institución educativa. Segunda ley que no puede faltar, sí y solo sí, ya comentaré, ¿no? La Ley de Aguas Nacionales. ¿Cuándo tiene que estar en esa matriz legal? Si tu fuente de abastecimiento es aguas de jurisdicción federal, es decir, aguas subterráneas, aguas de ríos federales. También hay temas de ríos estatales de acuerdo a la ley de derechos. Tercero, ley de aguas nacionales y descargas a cuerpo receptor federal. Esa ley, la última actualización, la última reforma fue en este año, el 6 de enero de 2020. La tercera ley que no puede faltar y es así, debo decir que para todos los institutos, la ley de aguas nacionales va a depender depende el abastecimiento y la descarga, pero la ley general para la prevención y gestión integral de residuos, esa ley tiene que estar en todas las matrices. La última fecha, 19 de enero de 2018. Seguimos con las leyes. Una ley que, pregúntense si está en la matriz legal. La Ley General de Cambio Climático. Voy a ser muy claro en esa parte, sobre todo cuando hablemos del reglamento de esa ley. Ley General de Cambio Climático. ¿Por qué? Porque ahí habla de establecimientos sujetos a reporte y ahí dejó muy claro si aplica. Y ahorita les voy a comentar en los reglamentos por qué aplica a una institución educativa de julio de 2018. La siguiente ley, que también va a depender de si tu abastecimiento es federal y tu descarga es federal, es la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua. Eso solamente en esa condición de abastecimiento federal, descarga federal de 2019. Esta ley, debo decir que todos los años se actualiza por la simple y sencilla razón que establece pagos, ¿sí? Esta ley de derechos habla de pagos que hay que realizar en muchas materias, incluido pagos en materia de agua y agua residual eh, a gobierno federal. Y un tema muy importante para las instituciones educativas, nunca olvidemos la legislación estatal. Ahí hay un error de consumo de agua. ¿Por qué? Porque consumo de agua, descargas de aguas, generación de residuos y emisiones. Lo que hemos visto es que a veces nos cargamos mucho a la legislación federal, pero en instituciones educativas es clave la legislación estatal. Diría yo que carga más a la legislación estatal que a la federal. Eso lo hemos visto ya de manera puntual. Entonces, no olvides revisar la legislación del estado. ¿Qué legislación existe en tu estado? Ajá, porque consumes agua, porque descargas agua, porque genera residuos y porque realizas emisiones de fuentes móviles. Bien.
¿Qué pasa con los reglamentos? Ya di un balance general de qué leyes, desde mi punto de vista, deben estar o deberían estar en las matrices legales de las instituciones. Pero también hay reglamentos. Los reglamentos derivan de las leyes, que además empiezan a ser más específicos en el cumplimiento que debe uno realizar, tanto en operación como en papel. El reglamento de la ley, comúnmente, como dije, derivan de las leyes, de la LEGEPA, en materia de prevención y control de contaminación en la atmósfera. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por las fuentes móviles. Ahí nos obliga a cumplir con las normas oficiales mexicanas en fuentes móviles de 2014. Otro reglamento que no puede faltar, el reglamento de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Y hay una pregunta que me han hecho también, oye, pero yo no transporto. Sí, de acuerdo, no transportas, pero tú generas los residuos y tú expides el residuo y lo entregas al transportista. Y ese reglamento nos habla del que expide el residuo peligroso. Un reglamento que también debe estar incluido si es que tu fuente de abastecimiento es federal y tu descarga es federal, es el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales de 2014. Continúo. Eh, Continuando con los reglamentos, uno que es clave en materia de residuos, porque nos habla de manera detallada sobre todo de los residuos peligrosos, es el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Como lo dije, aunque habla de residuos urbanos y manejo especial, cae mucho al tema de residuos peligrosos. Todo lo que debemos cumplir desde la etapa de registro y todas las etapas de manejo con los registros correspondientes hasta el envío a su destino de esos residuos. No digo yo solo envío a disposición final porque es un error. Yo diría más bien envío a destino. ¿Cuál es el destino? Pues el que se determine en función del tipo de residuo. Por supuesto que siempre vamos a privilegiar que los residuos se vayan a un destino distinto a un relleno sanitario o distinto a un confinamiento, porque lo que pretendemos es darle valor, valorizar el residuo, nos va a dar una idea de que tenemos que buscar un destino distinto a un confinamiento para peligrosos o a un relleno sanitario o tiradero. Lamentablemente aún existen tiraderos en incumplimiento en los municipios. Y ahí los llevan, porque no hay, lamentablemente no hay lugar, no hay a dónde más llevar esos residuos en ciertas instituciones educativas, dependiendo de los contextos locales en los municipios. Ese reglamento tiene que estar. Eh, Aquí es donde entra ya el tema de lo que yo platicaba hace un momento. A ver, ¿por qué la Ley General de Cambio Climático? ¿Por qué me hablas de eso, Jorge? Pues soy una institución educativa. Ah, bueno, porque el reglamento nos habla, este reglamento de Ley de Cambio Climático en materia de registro de emisiones nos habla del subsector de servicios educativos. En el artículo 4 nos habla específicamente de los sectores y subsectores. Ahí está servicio educativo y miren, y es el único categoría que aparece, escuelas de educación superior. Ahí entran todas las instituciones educativas, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, públicas, privadas, universidades estatales, todas las de educación superior caen en la condición del artículo 4 del reglamento de la Ley de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de... Es muy largo, ¿no? Pero es muy importante que se comprenda. Si no está en su matriz legal, incorpórenla, porque tenemos que hacer un cálculo de huella de carbono, ¿sí? Tenemos que demostrar que estamos por debajo de 25,000 toneladas de CO2 equivalente. Y si estamos por arriba, por supuesto que cambia la condición, ¿eh? Bien, y también un tema importante, no olvidemos, como lo dije en el tema de la ley, los reglamentos estatales y municipales, nuevamente por consumo de agua, por descargas, por residuos y por emisiones de fuentes móviles. Es un tema clave para las instituciones. Bien, vamos a las normas. Me voy acercando al final de la presentación para sus preguntas y respuestas. Normas oficiales mexicanas que desde mi punto de vista, con el conocimiento que tengo mucho o poco, los contextos son distintos y sí cambia en cada institución. Primera norma oficial que podría estar en la matriz legal, la norma 1 de la Semarnat, sí y solo sí, descargas a cuerpo receptor federal. Esa norma es del 97. La norma 2, sí y solo sí, descargas a la alcantarilla y sí y solo sí, la descarga es distinta a la descarga doméstica. Muy importante porque también el propio campo de aplicación de la norma 2 nos deja muy claro que solo aplica cuando la descarga es distinta a la doméstica, ¿sale? Si hay dudas, igual y las podemos resolver ya sea en el chat o posteriormente. Este es de 1998. Y tercero,
Estas dos primeras son de agua y agua residual, pero esta tercera tiene que ver con emisiones. Esta norma, la 041 Semarnat 2015, es la norma que se utiliza en los verificentros para determinar si el vehículo utilitario, gasolina, que usa gasolina como combustible, cumple con los límites permisibles y te pueden dar el engomado de la verificación vehicular en el estado correspondiente. Entonces, eso va a depender de si la verificación vehicular es obligada en el estado. Es de 2015. Otra norma oficial mexicana que si genera residuos peligrosos tiene que estar en la matriz legal es la norma 052. Muy importante, es una norma básica en materia de residuos peligrosos por la razón que ahí está la identificación y la clasificación de residuos peligrosos. No sabes cómo llamarle a tu residuo, vete primero a la identificación. Hay una lista por fuente específica, por fuente no específica en esa norma que nos puede dar una idea de cómo llamarle al residuo peligroso que registré. Oye, pero ya lo registré, Jorge. No te preocupes, puedes cambiar el registro las veces que sea necesario para que sea congruente con lo que genera una institución educativa. Imagínense un laboratorio de química que está generando una cantidad de químicos y a veces, y he visto, registros de residuos peligrosos que dicen acetona, ácidos, y genera una lista de X cantidad de residuos peligrosos. ¿Por qué no? Y obviamente considerando la incompatibilidad, ¿por qué no lo manejas como residuos de prácticas de laboratorio o residuos, mezcla de químicos, algo que nos indique una categoría y no de manera tan específica, porque imagínense la cantidad de residuos peligrosos que tuviera que sacar en una lista y además imagínense la cantidad de recipientes para separarlos en el laboratorio y de separarlos en el almacén temporal. La norma 52 nos permite dar una idea y por supuesto también la Semarnat nos da cierto camino para que no nos perdamos. Bueno, hay muchas cosas que platicar de manejo de residuos que en su caso se incorporarán en las mejoras de los sistemas de gestión en las instituciones. La norma 54 también, no la perdamos de vista, habla de incompatibilidad. La incompatibilidad sobre todo en el almacenamiento, desde que se genera o en los sitios de generación y sobre todo, y también en el almacén temporal de residuos peligrosos. Ahí debemos de separar los residuos en función de la incompatibilidad, ¿sale? Para evitar alguna condición de riesgo. Y tercera norma, y también es de residuos peligrosos, es la norma 87, esta exclusivamente para los biológico-infecciosos. Si tu institución educativa, tu escuela, tu universidad tiene un servicio médico, seguramente genera residuos biológico-infecciosos, por ejemplo, punzo, cortantes. Hay que manejarlos de manera correcta, de acuerdo a esta norma, en sus recipientes correctos, rojo, rígido y demás. Bien, por supuesto que también hay otro tipo de residuos que nos habla la norma, pero pongo el ejemplo del servicio médico de una institución educativa. Continuando con las normas oficiales, hay una norma que también, si tú tienes transformadores con aceite, porque también debemos decir que hay transformadores ya secos. Obviamente esos transformadores ya no requieren ninguna condición de demostrar cumplir con la norma 133. La norma 133 nos habla de bifenilos policlorados. Esto también se considera aquellos transformadores viejos de instituciones educativas que tienen muchos años, no sé, de los 60, 70, 80, que 90 inclusive, que hay transformadores que todavía están funcionando, pero que tienen aceite. Tenemos que demostrar que ese aceite no tiene bifenilo policlorado. Obviamente, mientras está funcionando, no es residuo. Pero, ¿qué pasa cuando ese aceite se tiene que sustituir? Entonces, el aceite mismo tenemos que demostrar que no tiene bifenilos por debajo por arriba de 50 partes por millón o miligramos por litro. Muy importante, si ustedes tienen transformadores, ubíquenlos, vean si tiene aceite y revisen el cumplimiento de la norma 133. Una norma que de hecho es la única que habla exclusivamente de residuos de manejo especial, es la norma 161. Nos habla de los planes de manejo de residuos de manejo especial, es la norma de 2013. Si eres gran generador de residuos urbanos, entonces te aplica la 161. Y finalmente, en el caso de que tengas una planta de tratamiento de agua residual, de cualquier tipo, pero que genere lodos y biosólidos, ¿a qué me refiero de cualquier tipo? Bueno, físico-química, lodos activados, o una combinación de ellas con un tren de tratamiento. Pero si genera lodos,
y biosólidos, entonces tienes que analizar los lodos, de acuerdo a la norma 4. Acuérdense que cuando hablamos de análisis, implica, tiene que ser laboratorios de prueba. Bueno, voy avanzando, casi vamos con los 40 minutos de mi presentación. Consideraciones finales. Consideraciones finales de mi presentación es, número 1, como se dieron cuenta en esta charla, las competencias ambientales se distribuyen en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal, municipal. Es muy importante que identifiquemos en qué nivel tenemos que rendir cuentas, dependiendo de cada una de las materias que le apliquen a la institución. Segundo, cada institución educativa es distinta. No podemos decir, no, pues cortarlos con la misma tijera. No, porque resulta que la institución en Baja California es distinto que la institución de Baja California Sur, porque están en distintos estados y en distintos municipios, distintos las que están en Zacatecas, las que están en Aguascalientes, no sé, en cada estado regula, legisla, y tenemos que acotarlo a la legislación estatal y municipal. Y por supuesto las condiciones de contexto de cada una de las instituciones. Tercero, es necesario conocer e incluir la legislación estatal y municipal. Como lo dije, lo que hemos visto es que hay mucha carga legal ambiental en las instituciones a nivel estatal y municipal. Hay que revisarla, hay que asegurarnos que esté incluida. Y número 4, no menos importante, por supuesto, asegurarte de que cuando revises la información, la identifiques, utilices fuentes de información confiable. Ahí también hay un error de dedo. Confiable y actualizada. Actualizada. Eso lo revisa el auditor. Eso hay que revisarlo primero. Nosotros como auditores internos, como representantes de la dirección, como coordinadores, revisen que esté actualizada y que sean fuentes confiables. ¿Saben? Bien. Antes de mandarle o darle el mando a Edith de ARPS, les voy a decir, como ustedes se dieron cuenta, hay mucha información y bueno, el webinar nos indica que hay cosas muy detalladas, muy específicas que requieren más tiempo. Lo que estamos proponiendo a todo el panel que está aquí representado es perdón, me voy aquí. Es un curso específico, la próxima semana es acceso libre, primero que nada debo decir eso, es acceso libre, por supuesto. ¿Cuál es la primera limitante? La limitante que nos da la plataforma que utilizamos, ¿sí? Ya saben ustedes que las plataformas tienen límites de acceso. Los que se inscriban es acceso libre, aplicable, es este curso, pero detallado, específico, con preguntas-respuestas, es más, preguntas-respuestas abiertas en cada bloque. Es decir, hablo de agua, vemos preguntas y respuestas por bloque. Hablo de agua residual y así. Entonces, primero es acceso libre. La capacitación dura 5 horas. Estamos ya programada ya la capacitación para 28, próxima semana, 28 y 29 de mayo, de 9 a 11:30 de la mañana, son 5 horas. Ahí está la temática. Y si tú decides, solo si lo decides, no es obligado, es meramente opcional, contar con la constancia, ese es el costo. Si por supuesto, esto ya se convierte casi en un comercial. Si estás interesado, conéctate con los correos electrónicos de GTAC que están ahí en esta diapositiva. Con esto yo termino. Voy a pasarle el micrófono a Edith, por favor, y les agradezco mucho su atención y yo estoy aquí dispuesto a las preguntas y respuestas que ustedes quieran. Solo igual que como lo hizo Edith, voy a dar el mando. Permítame. Gracias, Jorge. Sí, gracias. Bueno, les comento, ya tenemos algunas preguntas. Ahorita vamos a iniciar, Jorge, a empezar a transmitir las primeras inquietudes. Los invitamos a ustedes que están aquí en esta sesión con nosotros, ya a nuestros oyentes a través de Facebook Live, que también manden sus preguntas y en el combo preguntas y respuestas o F&Q, por favor, pongan todas sus preguntas. Cedo la palabra a Marlene para que nos dé la primera pregunta hacia Jorge. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Montserrat Alanis comenta lo siguiente. Me gustaría saber cómo se manejan los residuos sanitarios y cubrebocas en instituciones educativas. Entiendo que existe una cartilla para manejar los residuos sólidos urbanos, pero se menciona que solo se manejan como residuos COVID, siempre y cuando existen enfermos. Pero si no sabemos si están enfermos, ¿qué procede?
Ok, estamos en esta condición. Muchas gracias por la pregunta. Estamos, por así es pregunta obligada en esta condición que estamos viviendo. Como estamos hablando de un agente infeccioso, como estamos hablando de un virus y no lo vemos, y en automático todos los residuos que se generan son residuos peligrosos biológico-infecciosos. Cubrebocas, guantes, todo se tiene que manejar como RPBI. Oye, pero no los tengo registrados. Mira, no te preocupes si los tienes registrados ahorita, manéjalos como peligrosos, ¿sí? El caso de todos los residuos que se están generando por esta contingencia. Tema muy importante. Segundo, me hablas de residuos sanitarios, específicamente si es residuos de los que conocemos, son residuos urbanos, ¿eh? Pero si hablamos de toallas sanitarias, son residuos urbanos también. No se dejen confundir, no son residuos biológico infecciosos. Es clarísima la norma 87 ahí, ¿sale? Con eso respondo la pregunta. No se escucha. Edith, Hoy, ya, sí, gracias. ya. Sí. Hoy no es, el micrófono no es mi amigo el día de hoy. Mari Carmen, ¿nos apoyas con la siguiente pregunta? Sí, claro, con gusto. Montserrat Alanis nos dice, hablando sobre emisiones móviles, ¿es necesario exigirle a los automóviles de los estudiantes que No, tengan su verificación vigente para no, poder ingresar a la institución? no, legalmente no. Quien esté haciendo la pregunta, no, legalmente no. O sea, eso puede ser un control operativo de tu sistema de gestión ambiental, pero no es legal. Tú no puedes fungir como institución, no puedes fungir como autoridad. Ajá. Por supuesto que se les puede conminar a hacer su verificación vehicular, invitarlos y demás, pero el que le estemos revisando la verificación vehicular a cada estudiante o a cada profesor, no, o sea, digo, yo no lo he visto, estaría muy pesado el hacerlo. Y además, como les digo, no es atribución de la institución educativa. Por supuesto, sí temas de toma de conciencia, sí de que lo hagan, pero yo sugiero no incorporarlo en el contexto de, porque no lo es, cumplimiento legal aplicable al tecnológico. Pero sí a los vehículos utilitarios, ¿eh? Ahí debe quedar claro. Sí, utilitarios, no a de profesores y estudiantes. Muy bien. Bueno, ahorita estoy viendo por Facebook, nos están pidiendo el material, Jorge, pero les tenemos una sorpresa. Así como iniciamos la sesión, también empezamos a transmitir en vivo en Facebook Live, entonces podrán hacer o recurrir a nuestra página de Facebook, donde se va a quedar alojado este webinar desde el inicio hasta que cerremos las preguntas y respuestas. Entonces lo podrán apreciar ahí, detenerlo donde el punto donde más les haya interesado. Pero de cualquier manera, ahorita les agradeceré, nos compartan todas sus preguntas para que aprovechemos que Jorge está aquí y nos puede resolver. Marlene, ¿nos comparte la siguiente pregunta, por favor? Claro que sí. De nuevo, Montserrat Alanis comenta lo siguiente. En caso de donaciones de residuos de manejo especial, si el recolector no tiene permiso, ¿podemos trabajar con una carta compromiso para que se lo puedan llevar? Ok, ahí va a depender mucho, gracias Montserrat, va a depender mucho del estado. Acuérdense que los residuos de manejo especial son competencia estatal. Entonces, yo no me atrevería a decir sí o no, sino más bien depende de la legislación estatal. Eh, si el estado no regula, no legisla en materia de residuos de manejo especial y no obliga a que las empresas que manejen los residuos, que tú le donas y que se lo lleva y demás, estén autorizadas, entonces claro que una carta de compromiso es suficiente, pero sí y solo sí no está regulado con el Estado. Si está regulado, tienes que referirte a la legislación estatal y ley y reglamento estatal en materia de residuos y bueno, ni modo, sí nos gusta donar y qué padre que se lo lleven, pero legalmente estamos en incumplimiento y ya no podríamos hacerlo porque puede llegar a una no conformidad de organismo o en auditorías internas. Gracias, Jorge. Mari Carmen, la siguiente pregunta, por favor. Bueno, dice, en cuanto a emisiones móviles, también se puede incluir a las personas fumadoras. Sabemos bien que hay una ley general para el consumo de tabaco en instituciones federales, pero en lo que se da el proceso de cumplimiento, ¿está correcto ese término? No es correcto. El tema de las personas fumadoras es un tema de salud y efectivamente hay una ley de consumo, un reglamento, una ley de consumo del tabaco, hay instituciones educativas que son libres, 100% libre de humo,
qué bueno, pero no tiene que ver con temas ambientales de lo que estamos hablando. No son fuentes móviles por estarse moviendo, ¿no? O fuentes fijas si se quedan fumando en un lugar. No, nada que ver, ¿eh? Esto tiene que ver con otro contexto. Fuente fija es una industria, es una empresa que tiene chimeneas. Nada que ver. Sí, si ustedes quieren controlar el tema de fumadores, yo diría más en materia ambiental que la colilla no la tiren al piso, que la pongan en el bote. Ajá, pero en temas ambientales, no en temas de considerar como fuente fija o móvil, ¿sí? Gracias, Marlene. ¿Nos apoyas con la siguiente pregunta? Claro, Julio Romero pregunta lo Julio. siguiente. ¿Cómo se tiene que identificar los medicamentos con fecha de caducidad vencida? Los medicamentos con fecha de caducidad vencida. Habría que revisar la norma 052. Si mal no recuerdo, sí nos habla de medicamentos caducos. Entonces, al momento de incorporar medicamento caduco, se convierte en un residuo de manejo, perdón, de residuo peligroso. Ajá. Pero también es cierto que lo que hemos visto en instituciones educativas, los médicos se llevan el medicamento caduco y lo llevan al Seguro Social o a un centro de salud y ahí los están acopiando. Hay campañas de acopio de este tipo de medicamentos caducos. Digo, yo sugeriría revisar de manera específica la norma 52. Si nos habla la 52 específicamente de medicamento caduco como residuo peligroso, en automático lo categorizamos y lo etiquetamos como residuo peligroso. Si no, entonces lo manejamos, como yo comentaba, a través del médico y que se lleve estos medicamentos. Y ahora, si queremos evitar la generación, pues no compren tanto stock de medicamento para evitar que caduquen. Gracias. Maricarmen, la siguiente pregunta. Claro, dice, bueno, es Roberto Valencia. Las ampliaciones a las instituciones federales se realizan por parte del INIFAP. Y cuando se les preguntó acerca de las mías, contestaron que no las tienen o no las elaboran. Sí. ¿Qué se hace en este caso para cubrir con el incumplimiento? Un tema muy importante en las instituciones educativas, que cuando se construye o cuando se amplían, se hace un nuevo edificio, a la institución educativa no interviene, es a través de un instituto en el gobierno, en el estado, llámese como se llame en cada estado o si es federal y demás. Y resulta ser que no tiene injerencia directa el Instituto Tecnológico. Entonces, lo que yo sugiero en esos casos, por supuesto, siempre dejar evidencia. Es decir, no es que, oye, ¿sabes qué? Le hablé por teléfono y me dijo que no tenía. No, firmado por el director del Instituto Tecnológico o por la coordinación en el TECNM, como ustedes lo indiquen, enviado hacia a la institución que hace todo este tema de la licitación y la construcción y demás, que haya evidencia solicitando esos documentos de manera formal y de manera formal les respondan que no existe, porque el auditor, sobre todo el externo, le va a pedir evidencia. Entonces, muy importante. Ahora, si hay, en caso de que digan, no, es que sí, bueno, pues que tenga una copia, que también no está sencillo. Ya lo hemos visto en institutos tecnológicos, las áreas de construcción estatal, no es sencillo que entreguen la información, pero siempre recuerden dejar evidencia, siempre por escrito y siempre firmado por director o representante legal o solicitando información de mía o de impacto ambiental. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La siguiente pregunta es, ¿la existencia de un transformador fuera de servicio y presumiblemente deshabilitado implica también la comprobación de que no tiene bifenilos? Policlorados, sí. Habría que revisar la condición del transformador. Me dices, ya no está operando, entonces yo me lo imagino en mi idea, trasladándome al Instituto Tecnológico, que está en un lugar allá, arrumbado. Primero, ¿dónde está el transformador? ¿Está sobre el suelo? Cuidado, porque si está sobre el suelo y además tiene aceite, cuidado, porque ese aceite puede derramar. Entonces, primero, ¿dónde está almacenado? Segundo, ¿tiene aceite o no tiene aceite? No, ya no tiene aceite, es pura carcasa. Bueno, pero ¿cómo aseguras que ese aceite que tenía no contenía bifenilos? Ahora, si tiene, vas a tener que tomar una muestra. Te pueden cuestionar qué vas a hacer con ese transformador. Si ya no está funcionando,
es porque lo estás dejando como stock para si falla alguno, o de plano no sabes qué hacer con él porque es un activo fijo y hay que darle un proceso de baja que no termina. Entonces, lo que sí te digo, que si tiene aceites, revisa primero dónde está ese transformador aún desconectado, y si tiene, hay que demostrar que no tiene bifenilos policlorados. Ahí la clave es determinar que esos bifenilos están por debajo de la norma 133. Gracias, Marlene. La siguiente pregunta. Javier Ledesma comenta lo siguiente. En cuanto a emisiones móviles, ¿también se puede incluir a las personas fumadoras? No, Sabemos bien que ya hay... lo respondimos esa. Ah, ok. ¿Está quedado? Bien. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Claro. Gracias. Dice, en nuestro instituto utilizamos biodigestores. ¿Aplica la NOM 004? Bueno, ¿quién lo pregunta? ¿Tú tienes el nombre? Bueno, Claro que si sí, no, es Apolinar Pérez. oye, Apolinar, hay muchas instituciones educativas que tienen digestores. Es un sistema de tratamiento de aguas. O sea, es una planta de tratamiento de aguas, nada más que es un biodigestor prediseñado, adquirido en esa condición e instalado ahí por la capacidad de generación de agua residual. Esos biodigestores sí generan lodos, pero la cantidad de lodos puede ser muy lenta o muy baja. Ahora, ¿de qué va a depender que yo analice la norma 4? Bueno, si ya generaste lodo. ¿Quieres hacer algo con ese lodo? ¿Lo quieres aprovechar? ¿A qué me refiero? Aprovechar implica que lo puedas incorporar al suelo para mejorar la estructura del suelo y además el contenido de nutrientes en el suelo. O la otra, lo quieres enviar a destino, a disposición final. En cualquier condición, cuando saques el lodo, tienes que hacer el análisis de norma 4. Pero ojo, antes de hacer análisis de norma 4 de tu lodo, oye, Jorge, pero es que es de biodigestor, ¿es de biodigestor? Pues te estoy diciendo que nada más es de biodigestor. Pues resulta ser que el lodo es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. ¿A qué me refiero? El lodo es peligroso hasta que no hagas un análisis CRETIV de ese lodo. Así que antes de pensar en la norma 4, piensa en un análisis CRETIV. Ya que determinas que no es peligroso, entonces sí decides si haces un análisis de norma 4. Pero si no generas lodos o el biodigestor todavía no llega a generar lodo porque es muy lenta la producción de lodo, pues espérate a que genere mientras ni siquiera la metas en la matriz legal. Muy bien. Jorge, tenemos una audiencia muy proactiva con sus preguntas. Mari Bueno, Carmen. Y pregunta María Salinas que qué pasa si los carros de los docentes o estudiantes tiran aceite. Que chequen su coche, ¿no? Habría que ver ya el cambio, no sé, buenos planes crediticios. No, en materia legal, ¿eh? Lo hemos visto, y no solamente carros de profesores, de alumnos, sino también de proveedores. Llegan los proveedores y van chorreando aceite, llegan a dejar las papitas, si hay esto del cajero automático. Llegan para meter el dinero, llevarse tal, y dejan su mancha de aceite. Cuidado porque le están dejando un problema, y también es un problema legal. Entonces, muy importante que ya eso es tema de sistema de gestión ambiental. Deben meter controles al acceso. Que el señor, también va a depender del contexto de cada tecnológico o institución educativa, que se cheque que no tiene fuga. Y si tiene fuga, no pasa. Porque si pasa y no te das cuenta, te van a dejar el problema. Y máxime, porque lo hemos visto en institutos tecnológicos, en universidades, que hay mucho lugar de estacionamiento, pero hay mucho estacionamiento que no está cubierto con asfalto y están sobre suelo natural. Y no nos damos cuenta que hay una mancha de aceite hasta que no se va el vehículo. ¿Sale? Entonces, tengan cuidado, sobre todo para temas de contaminación de suelos. No queremos que les aplique la norma 138. La 138 habla de contaminación de suelos por hidrocarburos. Yo no hablé de ella porque estaría dando por hecho de que están contaminando el suelo. ¿Sale? Entonces yo sugiero que metan controles operacionales, que comuniquen esos controles y que se les establezca que si hay fuga, que si hay algún derrame de aceite, no pueden pasar a la institución educativa. Ese es mi comentario. A lo mejor estricto, pero están en ISO 14. No pueden ser laxos. Excelente. Bueno, mira, voy a leer una pregunta que nos hacen desde Facebook. ¿Cada cuándo se debe actualizar la matriz legal de acuerdo a la norma o auditoría? Muy buena pregunta también.
No hay una periodicidad en la norma 14001. Lo que yo voy a comentar es la práctica, lo que hemos visto. ¿Cada cuánto? Si no hay cambios en la legislación, revisa la legislación por lo menos. Si no hay cambios, o sea, suponiendo que no hubiera cambio, por lo menos una vez al año haz la evaluación, pero revisa cada mes si hay modificaciones. Es decir, tú hablas de la matriz legal. Estás con la matriz de identificación de requisitos legales y ahí están todos los requisitos. Y tienes quizá una lista de leyes, reglamentos y normas. Entonces, revisa cada mes, por ejemplo, qué ley, reglamento y norma cambió. Y si ese cambio afectó o puede afectar a la matriz legal. En caso de que haya un cambio en la ley, reglamento o norma que revisaste cada mes, entonces haces un cambio en la matriz legal. No le puedes decir al auditor, es que sabe que yo nada más hago modificaciones cada año. Oye, pero esa se modificó hace 7 meses. Ah, sí, pero es que, pues yo la vi, pero como cada año la cambiamos, no. Así es muy importante que esa matriz legal se actualice periódicamente y esa periodicidad va a depender de cada cuánto o en el momento en que cambia. Por fortuna, la legislación no cambia cada semana, ¿eh? Yo he visto mucho estrés en las instituciones. Dicen, es que ¿cómo sé que cambió? Oye, no te preocupes, nada más revisa una vez al mes las fuentes de información confiable. Oye, pero es que yo no sé cuáles son las fuentes de información confiable. Bueno, pues también, digo, ahí voy a aventarme otra vez el comercial. Para eso también estamos apoyando como consultores. Y si no, capacitamos. Yo soy mucho de aprender o enseñarles a buscar para que no dependan todo el tiempo de un consultor. Ajá. Pero que sí sepan cómo buscar, sepan dónde buscar y no perderse en tanta información. Excelente consejo. Muchísimas gracias, Gracias. Jorge. Marlene, la siguiente pregunta. Sí, miren, el ingeniero Roberto comenta lo siguiente. Las ampliaciones de las instituciones federales se realizan por parte del INIFA. Sí, ya la vimos esa también, perdón, ya hablamos del ok. impacto ambiental. Bueno, miren, Diana Cristel comenta lo siguiente. ¿Cómo podría determinar si la normativa que estoy utilizando en la matriz de aspectos legales es la correcta? Voy a decir algo que también es básico en temas de sistemas de gestión ambiental. Hay que capacitarse y en eso estamos. ¿Cómo sabemos que es la correcta? Bueno, tienes una, ¿sabes qué? Que lo haga un consultor. Y contrata un consultor y que la revise y que me la ponga al dedillo. Pero obviamente ese consultor te la va a dejar completa al día. Pero tú tienes que seguirla actualizando. Entonces yo soy mucho de, hay que capacitarnos. Hay que capacitar al representante de la dirección o al coordinador o a las personas que tienen que ver con cumplimiento legal en la institución educativa, como lo hemos hecho en algunas. Y que se metan a la legislación. Y si hay dudas, bueno, oye, Jorge, y también nos pasa, oye, ¿qué onda con esta ley? ¿Sabes si cambió? Déjame checar, no cambió, y ya. Pero yo creo que lo primero es capacitarse, y no somos expertos de ninguno, pues es mucha información, pero créanme que tratamos de orientarlos de manera correcta. Gracias, Jorge. Mari Carmen, la siguiente pregunta. Clemente Ramos pregunta que cómo clasifican el agua residual de proyectos de acuacultura. Todas las aguas residuales que ya derivan de un proceso cualquiera que sea, todas las aguas que se derivan de un proceso cualquiera que sea son aguas residuales. No importa si son de acuacultura, de un laboratorio, o sea, son agua residual. Ahora, lo importante es qué haces con esa agua. Esa agua la está recirculando, entonces no es agua residual, está recirculando. ¿Están de acuerdo? Pero en el momento en que ya no recircula y sale, es a dónde se va. ¿A dónde se va esa agua? ¿Con qué se mezcla con alguna otra o se va directo? Entonces, para efectos prácticos, el agua de, por ejemplo, la acuacultura, pudiera no tener más que componentes orgánicos. Sin embargo, no es tan específica la norma 001 para ese tema del agua de acuícola. Y también depende, recuerden, del punto de descarga, ¿eh? El punto de descarga es clave. Si la descarga es a suelo de esa agua acuícola, la pones al suelo, entonces habría que revisar si te aplica la norma 1. Ajá. Ahí hay una tabla con diferentes límites permisibles dependiendo de hacia dónde se descarga. Gracias, Jorge. Marlene, Sí. la siguiente pregunta. Rocío Guadalupe pregunta, si el municipio tiene planeado recolectar los residuos de guantes y cubrebocas, ¿se tiene que llevar algún registro de ellos?
Híjole, yo no sé por qué el municipio tendría que recolectar residuos de guantes y cubrebocas cuando estamos en la consideración del COVID, por lo que comenté. O sea, no debería hacerlo porque los residuos de guantes y cubrebocas son considerados residuos peligrosos, residuos peligrosos biológico-infecciosos, y son una obligación del generador. Entonces, yo más bien cuestionaría primero si es obligado, o sea, si el municipio te obliga a que se los entregues. Si no te obliga, no se los entregues y manéjalos como biológico-infecciosos en tu almacén, porque efectivamente no te van a poder demostrar a dónde están yendo. Y bueno, ya saben que ahora se están hasta rehusando los cubrebocas. Entonces, o Wow. los guantes. Entonces, tengan cuidado en esa parte, porque sí, así, bueno, y los auditores, auditoras externas, aunque no es lo único y lo más importante, hay muchas cosas más, ¿no? En un sistema de gestión ambiental, pero como está en boga, pueden preguntar de eso, de los residuos peligrosos, de los cubrebocas y los guantes y demás. Muy bien. Ok. Jorge, ha estado muy emocionante esta sesión de preguntas y respuestas. Son las 5:10. ¿Nos regalas 5 minutos más 5 minutos para más, darle claro, más batería a las preguntas que nos han puesto? por supuesto. Adelante, Mari Que Carmen. dice en mi institución, Diana Izquierdo dice, en mi institución se acaba de inaugurar un consultorio médico. Tendría que anexarle la matriz de aspectos ambientales, ya que lo que platicaba Jorge acerca de los residuos biológicos Ujú. infecciosos y no lo Sí, tenía contemplada la matriz. muy buen punto este. Debo dejar claro esto. Miren, la norma 087 es para establecimientos de atención médica y ahí habla de camas. ¿Sale? Entonces es importante. A ver, dices camas, pero yo acá no. Camas se refiere a como las camas de las que estamos hablando ahorita en los hospitales, ¿no? O sea, camas. En un servicio médico de una escuela, no es una cama, es simplemente un lugar de exploración. Ahí no se hacen cirugías, nada de esto. Entonces, estrictamente hablando, la norma 87 refiere a este tipo de instalaciones, inclusive por niveles. Ahora estamos con eso de los niveles 1, nivel 2, nivel 3, por número de camas. Entonces, pero lo que hemos visto en instituciones educativas es que por buena práctica de institución educativa se incorpora la norma 87 a la matriz legal. Por supuesto, porque dentro del alcance del sistema de gestión ambiental del instituto se incluye a todo lo que está dentro de la instalación y el servicio médico es parte de la instalación. Así que debe estar por buena práctica, y reitero, en la matriz legal la norma 87. Y lo que hemos visto por buena práctica es registrar el residuo biológico infeccioso ante la Semarnat y tener su recipiente rojo rígido para punzocortantes en el servicio médico. Igual, esto yo lo veo como muy buena práctica en las instituciones educativas, aunque no son establecimientos de atención médica. Gracias, Jorge. Le voy a dar la palabra a Mario de la Rosa, que tiene una pregunta. Mario, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, Mario. Levantó la mano, ¿eh? Ya Sí. está. Mario, ¿Ya? ya escuchamos. Ok, Jorge, Edith, muchas felicidades. Está muy interesante todo esto. Jorge, tenemos en el Instituto Tecnológico de Saltillo, Uh-huh. tenemos un arroyo que cruza por la mitad del tecnológico. Ajá. En cuanto a los residuos, las aguas residuales, nos afectaría mucho de que vaya, bueno, aparte del arroyo que cruza por en medio de la escuela, hay una hilera de casas que se quedaron desde toda la vida, desde el 51 que está la escuela, nunca se quitaron y ahí se quedaron. Entonces, ese arroyo lo tenemos en comodato, que tenemos 2 veces al año que lo limpiamos y lo mantenemos, lo tratamos de mantener para que cuando las lluvias pase el agua bien. Pero en el último limpieza que hicimos ahora antes de la contingencia en marzo, nos dimos cuenta que muchas de esas casas vacían el drenaje ahí. La institución podría tener algún problema? Bueno, primero que nada, qué buena pregunta también. No son aguas residuales de la institución educativa, del tecnológico, son aguas residuales que vienen de fuera. Ahí no tienes tu control. Y muy probablemente tampoco influencia, como lo dice ISO 14001-2015. Entonces, en esa parte legal, solo con demostrar
físicamente que esa descarga proviene, esa contaminación proviene de casas de hace mucho tiempo y que esa contaminación solo pasa por la institución educativa y se va, es suficiente o debería ser suficiente para una auditoría interna o externa. Me preocuparía si me dijeras, Jorge, pero y es que sí usamos esa agua, sacamos agua o resulta que tenemos allí un tubito, un tubo que por ahí quién sabe dónde sale, de un laboratorio, por ejemplo, y descarga ahí, esa sería una preocupación importante. Pero yo me quedaría tranquilo, sobre todo nada más asegúrate de identificar, eh, bueno, no quiénes son, sino claramente, y dejarle claro a quien te lo cuestione, cuál es la fuente de contaminación de ese riachuelo, de ese espacio que pasa por tu tecnológico. Y evita usar esa agua, evita descargar algo ahí de tus actividades. Gracias, Jorge. Última pregunta, Marlene. Viridiana Reyes comenta, dice, con respecto a riesgo, si nuestra institución cuenta con una caldera para calentar el agua de la alberca, ¿es necesario tener un dictamen de verificación de dicho recipiente sujeto a presión? Ok, bueno, ahí nos estamos metiendo con temas de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de CTPS, pero la voy a contestar. Miren, por riesgo ambiental no aplica, riesgo ambiental no, pero sí en el cumplimiento de la norma 20 de la Secretaría del Trabajo. Una caldera se considera recipiente sujeto a presión, así que hay que revisar la capacidad de la caldera, la presión de trabajo, la presión de diseño y en función de eso registrarla ante la Secretaría del Trabajo. Pero eso es un tema ya meramente de STPS y vinculado a ISO 45001, no ambiental. Lo que aplicaría ambiental sería el tema de la emisión de la caldera. Muy bien. Bueno, Jorge, nos vamos a quedar con algunas preguntas pendientes de responder. Te las haremos llegar para que nos hagas favor de mandarnos la respuesta y así hacérselas llegar a nuestros asistentes. En nombre de American Registrar, te damos las gracias por haber cedido este tiempo de tu agenda. Entendemos que estás muy ocupado, pero agradecemos el interés de la colaboración. Asimismo, hacia nuestros asistentes, nos da mucho gusto haber tenido una tan nutrida audiencia. Déjame comentarte, Jorge, así rapidísimo. Sí. Tuvimos como invitados en su mayoría responsables del sistema de gestión. Tuvimos también algunos directores de institutos, algunos jefes del área de recursos humanos, algunos docentes, así como auditores internos, y nos da mucho gusto ver que tienen este interés por estarse capacitando y tomando pues las mejores prácticas. Agradecemos mucho de veras tu tiempo, así como la colaboración de GTAC para darnos la oportunidad de brindar esta charla. Les reiteramos y les recuerdo que Jorge pues les acaba de dejar una promoción aquí muy buena a los asistentes. ¿Nos la repites, por favor, Jorge? Sí, para los que estén interesados, como les digo, la limitante ahorita es solamente lo que nos dé la plataforma. Se tienen que inscribir, contáctense con GTAC y el curso va a ser próxima semana, día 28 y 29 de mayo, de 9 de la mañana a 11:30. Acceso libre, depende de las inscripciones. Y si ustedes deciden contar con la constancia de asistencia o de aprobación, dependiendo del resultado, porque vamos a hacer examen, los que entren vamos a hacer una evaluación, porque de tal manera que tengan un documento que les pueda demostrar competencia. Solamente si así lo deciden, tiene un costo de 600 pesos masiva. Yo considero que estamos en la condición de trabajo en línea, y que tenemos que trabajar de esa manera. Estamos dispuestos para poderlos apoyar y aportar valor, tanto para su competencia como para la mejora de sus sistemas de gestión ambiental. Entonces esperamos también sus inscripciones. Muchas gracias. Gracias, Edith, también por la confianza. De nada. Bueno, les reitero que esta serie de webinars denominados los sistemas de gestión en tiempos de COVID tiene 2 sesiones más. Los siguientes temas serán los retos de liderazgo durante y después del COVID. Ahora pues viene una palabra muy recurrente, la resiliencia en la parte de liderazgo. Entonces, esta está programada para el martes 26 de mayo a las 4 de la tarde. Y otra plática que viene para ir cerrando como este ciclo de los sistemas de gestión
es el uso de las tecnologías de información para mejorar la comunicación en los procesos de negocio. Ese va a ser el jueves, jueves 2 de junio. Entonces, si eventualmente van a estar recibiendo una invitación a través de nuestra lista de distribución para que puedan inscribirse a estos seminarios. Ahora sí, pues no nos queda más que agradecer su participación. Ya hemos terminado el ciclo de preguntas y respuestas. Vamos a mandar también las respuestas de las preguntas que quedaron pendientes a sus respectivos personas. Les agradecemos mucho y pues damos por terminada esta sesión siendo las 5:20. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.